eso fue todo. 4 de febrero de 2026, estamos en el cuarto año y en el día 346 desde el inicio de la inversión total. Bienvenidos, les saludo. En el informe de hoy observamos una transformación muy interesante en el ejército ruso. También vemos cómo las personas aquí en Ucrania y también en Rusia aguantan de alguna manera estas temperaturas realmente muy frías. También vemos la economía rusa, otros crímenes de guerra y más. Antes Pat, quien maneja la tienda de mercancía conmigo, es conocido también por los vehículos que hemos llevado a Ucrania con nuestras colectas de donaciones. O más bien, él mismo lo ha llevado a Ucrania, ya que en sus viajes entregaba personalmente uno de los vehículos donados. Hizo un video sobre cómo es un viaje así y lo que vio en su último viaje. Ataques con misiles en Yarkov, donde él estuvo en vivo. Le prometí mencionar el video aquí. Es muy interesante y dura unos 10 minutos, así que es bastante corto y conciso como lo conocemos aquí en el canal, y muestra una perspectiva bastante interesante desde el punto de vista de un voluntario que mucha gente ni siquiera conoce. Dejé el video enlazado en la descripción y probablemente al final en los créditos para que lo encuentren fácil. Sobre todo también habla sobre las fallas de GPS y donde no debería haber fallas de GPS. Esto es clave en la tecnología de drones, especialmente si solo se usan alternativas rusas que no son tan precisas. Por eso hay muchos drones a los que los soldados rusos les han instalado terminales Starlink. Y en uno de estos terminales Starlink, como podemos ver aquí que fue montado en un dron Gerbera ruso, los rusos dejaron un pequeño mensaje. Ahí dice algo como que Elon Musk es un maricón. Probablemente esto ocurrió porque él impidió que los rusos usaran Starlink a velocidades mayores de 75 kilómetros por hora. Eso es muy malo para un dron, sobre todo uno que va a 160 kilómetros por hora. Así expresa su frustración. La Gerbera es un dron interesante, sirve como kamikaze y para reconocimiento. Puede retransmitir señales para ampliar el alcance de otros drones o para aumentar su resistencia contra la guerra electrónica. Asimismo, se puede hacer que vuele en un enjambre de Shahed e imite a los drones Shahed o Geran 2, lo que también ayuda a protegerlos parcialmente de la defensa antiaérea. Y esa cosa está hecha principalmente de espuma y se supone que es bastante barata de fabricar. Sin embargo, la duración de la batería y el alcance de casi 600 kilómetros son bastante bajos. Comparada con otros drones, suele ser suficiente. Eso es todo sobre el dron. En realidad no está nada mal. Creo que lo último que leí al respecto es que cuesta alrededor de $10,000 por dron, lo cual por supuesto es bastante barato en comparación con una Shahed, especialmente si la usas como señuelo o si puedes utilizarla como una plataforma bastante modular. En realidad, este es uno de los inviernos más fríos y duros en Ucrania y Rusia si comparas los últimos años entre sí. Y precisamente en un clima así, hay una guerra cruel. Los soldados suelen ser los que están mejor en esta guerra, o en general, en las guerras los soldados suelen estar bien. Reciben suministros periódicamente y normalmente se les cuida mejor de lo que se cuida a la propia gente y sobre todo, mejor de lo que se cuida a la gente en los territorios ocupados. Ellos están al frente y en teoría hacen una diferencia medible en el terreno. Rusia destruyó gran parte de la infraestructura energética en ciudades principales, afectando generadores y causando que mucha gente tenga frío. Afecta sobre todo a adultos mayores, niños y recién nacidos. En contraste, hay numerosos ejemplos de solidaridad en Kiev, especialmente en el distrito de Dresnyansky, que ha sido muy afectado, donde un hombre de Kazajistán llamado Marat instaló una yurta climatizada. Ahí prepara comida caliente y ofrece a las personas refugio temporal y algo para comer. Rusia busca congelar a Ucrania atacando su infraestructura energética y de calefacción, pero en su propio país surge una imagen distinta. Según Novaya Gazeta Europa, solo en enero hubo más de 1,700 interrupciones públicas conocidas en el suministro de agua, electricidad y calefacción en Rusia. Es casi el doble que en enero pasado. Las regiones de Belgorod, Murmansk y Krasnodar fueron especialmente afectadas, donde los drones ucranianos también consumen energía. Muchas personas pasan semanas sin agua, derriten nieve para cocinar, guardan comida afuera por falta de refrigerador y soportan hasta menos 10 grados en casa. De manera improvisada se calientan con estufas de gas, si es que están disponibles. Pero la causa principal es el estado deplorable de la infraestructura. En Rusia, el 40% de las redes están desgastadas, llegando al 80% en algunas regiones, y cada año solo se renueva una parte de lo necesario. Lo más amargo es la ironía de ciertos lugares.
Por ejemplo, en Engels la gente pide ayuda porque no hay calefacción ni agua caliente. En la ciudad cuyo aeródromo militar lanza bombarderos rusos que atacan instalaciones energéticas ucranianas y dejan ciudades en oscuridad y frío. En la zona de Pokrovsk actualmente también están desplegadas unidades de la Guardia Fronteriza. Ahí pudieron rescatar a un soldado del lado ruso que ya mostraba claros signos de hipotermia. Aunque hubo bombardeos, fue evacuado a un lugar más seguro. Estos contrastes son difíciles de ignorar. Mientras miles de millones en cohetes y drones siguen llegando, los civiles de ambos lados luchan contra el frío, la oscuridad y el colapso de los servicios básicos. Por eso, toda forma de apoyo sigue siendo fundamental para la gente de Ucrania, que tiene que sobrevivir este invierno bajo condiciones extremas. Pero quedémonos en Pokrovsk, donde hay otra ganancia territorial. Ayer vimos la que está más al suroeste, en Udakne. Hoy, en esta zona roja, los ucranianos recuperaron una posición y crearon un nuevo colchón entre la ciudad y sus líneas. Los ucranianos están más o menos a esta altura, donde se les vio por última vez. Desde hace horas o días casi no hay geolocalizaciones al norte de Pokrovsk. Los rusos están atacando en dos direcciones, una hacia el norte, hacia Rudinsky, y otra aquí, hacia Treshine. Pero no solo hay un avance territorial, también hay un cambio bastante interesante del lado ruso, porque un poco más al noreste, justamente aquí, en este lugar, fue donde la 120, la División de Infantería de Marina, fue movida cerca de la 55 División de Infantería de Marina. ¿Qué es la 55 División de Infantería de Marina y por qué es relevante? Bueno, estoy seguro de que muchos de ustedes no han oído hablar de esta división, pero en realidad ya la conocen muy bien. Sobre todo los espectadores que están aquí muy seguido en este canal. Después de que los ucranianos transformaron su ejército en una estructura de cuerpo, ahora las fuerzas rusas también están en un proceso de reorganización estructural integral, regresando gradualmente de una estructura de brigada a una estructura de división. El objetivo es crear unidades más grandes, más autónomas y resistentes, al menos en teoría. El ejemplo más claro y confirmado es la transformación de la 155ª Brigada de Infantería de Marina de la Flota del Pacífico en la 55ª División de Infantería de Marina. Es el ejemplo más reciente y conocido de una brigada transformada oficialmente en división. Rusia reporta mejoras. La 200ª Brigada Motorizada Independiente de Fusileros se convirtió en la 71ª División de Fusileros de la Guardia. Ambos casos son parte de un plan anunciado en 2022 por el entonces ministro de Defensa, Scholke, crear 17 nuevas divisiones. Destaca la historia de la 155ª Brigada de Infantería de Marina. Esta unidad es considerada una de las formaciones más desafortunadas y con más bajas del ejército ruso en esta guerra. Fue tan devastadora en cuanto a pérdidas que incluso tuve que hacer un video propio sobre eso. Y eso ya en 2023. Fue desplegada varias veces en Vuhledar y casi siempre aniquilada. En uno de los casos más conocidos, la brigada avanzó de frente a través de un campo minado conocido, lo que llevó a pérdidas catastróficas. Aproximadamente el 13% sobrevivió al ataque promedio. A veces, solo entre el 2 y 3% de la unidad eran soldados que habían servido aquí antes de la guerra, es decir, de la unidad original. El resto cayó o fue reemplazado por nuevos reclutas. Pese a las pérdidas, la unidad se reorganizó y desplegó repetidamente, generando dudas sobre cuánto más podría existir la brigada. Luego fue enviada a Kursk, donde fuerzas ucranianas eliminaron casi todo el estado mayor de la unidad con un ataque preciso. Aquí, la transformación en una división parece más un cambio organizativo superficial que una señal de fortaleza o mejora para una tropa muy diezmada compuesta por soldados con poca experiencia de combate. Analistas señalan que muchas divisiones nuevas aún no alcanzan la fuerza prevista. Las grandes pérdidas, los combates continuos y los problemas de personal impiden una reposición completa. Pero vemos algo similar también del lado ucraniano. No es solo un problema del lado ruso, quiero dejar eso muy claro. Hay dudas sobre las divisiones de infantería de marina anunciadas. El Ministerio de Defensa ruso menciona 5 nuevas, pero solo una ha sido confirmada oficialmente. La reorganización no representa un avance, sino un intento de ocultar problemas estructurales. El regreso a las divisiones busca mostrar capacidad de acción. Sin embargo, en muchos casos, una gran unidad así solo existe en papel, pues sigue arrastrando los problemas de años anteriores. Los ingresos rusos por plantas de energía de petróleo cayeron en enero a la mitad respecto al año anterior, su nivel más bajo desde julio de 2020 según Reuters.
En enero, el Estado ruso recaudó unos 393.000 millones de rublos, bastante menos que en diciembre y el año anterior. Las causas principales son la baja de los precios del petróleo y el fortalecimiento del rublo, lo que disminuye los ingresos por exportación. Los ingresos de petróleo y gas representan una cuarta parte de los ingresos estatales de Rusia. Al mismo tiempo, el presupuesto está bajo una gran presión porque las tareas para el ejército y la seguridad interna han aumentado considerablemente desde el inicio de la guerra de agresión contra Ucrania. En ese entonces, nadie podía suponer que esta guerra duraría más de 3 días. A finales de 2025, hubo un déficit de 5.6 billones de rublos que aún no se ha equilibrado. Se espera que Rusia aumente sus ingresos energéticos este año, aunque el año pasado cayeron 24%, lo que podría dificultarlo. El pánico es grande y se buscan soluciones, ya que esa sigue siendo la fuente financiera más importante del Estado ruso, la cual no puede debilitarse en medio de una guerra. Gracias a suscriptores, miembros y equipo de algoritmos. Especial mención al teniente coronel Renneke, Roberto Siller y Dietrich Frey Meyerhofer. Suscríbanse, den like y comenten. Hasta el próximo informe.